Hola queridos amigos de Juntos en la Experiencia, bienvenidos a este nuevo episodio. Tenemos en este Juntos en la Experiencia absolutamente de todo, porque cada vez que les pregunto a ustedes a través de las redes sociales de qué tema les gustaría hablar, recibo respuestas que me parecen súper nutritivas y que van formando parte de esta retroalimentación que es justamente Juntos en la Experiencia y su leitmotiv, el motivo por el cual surgió, ¿no? Para poder dialogar de esas experiencias que todos tenemos en diferentes ámbitos de nuestra vida. Y hoy vamos a conversar acerca de las mascotas, de esos seres a veces de cuatro patas, a veces de dos. Bueno, ya veremos qué categoría podemos ingresar en el tema de las mascotas. Hay últimamente categorías de mascotas muy especiales, que son innegablemente nuestros grandes compañeros y que forman parte de nuestra vida. Y para hablar y conocer más acerca de los animales, de su comportamiento, de cuáles son las mejores formas de relacionarnos con ellos, he convocado a un especialista en la materia. Su nombre es Alan Kaminsky. Él es argentino, es etólogo, especialista en comportamiento animal, trabaja en proyectos y programas basados en el rescate, la recuperación y la liberación de animales, y su especialidad es el entrenamiento animal y la investigación del comportamiento. Bienvenido, Alan, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Cómo te encuentra la República Argentina? Bueno, estamos grabando esto, no sé cuándo lo van a ver ustedes, porque esta es la maravilla de dejar las cosas liberadas en internet. Lo estamos grabando en un momento de otoño que se siente ya un poquito fresco, ¿no? Sí, realmente hoy fue un día bastante frío. Justo, bueno, me tocó salir para el lado del campo y realmente sí había que abrigarse muchísimo porque de verdad que cambió, en estos días cambió muchísimo la temperatura, así que nada, a resguardarse un poco más en la situación con la cual nos encontramos, pero bueno, ahí saliendo a trabajar y hacer lo que más nos gusta. Bueno, sos una de esas personas que pueden decir que trabajan lo que es su pasión, y yo te voy a contar una anécdota que seguramente te ha pasado un montón de veces. Hoy hablaba con un amigo más temprano y le contaba que tenía a esta hora una entrevista y me dice, ¿con quién? Y le digo, con un etólogo. Y me dice, ¿qué? ¿Un qué? Entonces, ¿un qué? Totalmente. Creo que ha llegado la pregunta del millón. ¿Qué es un etólogo? ¿A qué se dedica? Bien, bueno, a ver, justo es una pregunta que también hoy me hicieron por las redes, porque digamos la etología es como que está muy segmentada en una sola carrera y bueno, y no es tan así, ¿no? La etología, digamos, lo que hace es estudiar el comportamiento animal, inclusive en los humanos, lo cual por ahí es un poco mucho más difícil por la cantidad de aristas que se tienen que observar. Pero en definitiva es el estudio del comportamiento animal. Entonces, digamos, el compendio del estudio reúne muchos requisitos, o sea, hay que estudiar un poco de psicología para poder estudiar un poco la mente, digamos, de los animales, hay que estudiar sociología para ver cómo se mueven en las sociedades, hay que estudiar biología para ver cómo responden los genes en la naturaleza, hay que estudiar veterinaria, por lo menos para poder entender también dentro de su organismo fisiológico cómo interactúan esas respuestas a través del entorno. Son muchas las carreras que intervienen a la hora de estudiar etología, y hoy por hoy, digamos, la etología lo que hizo fue reunir, digamos, mediante la evidencia, mucha información, ¿no? Y es tan novedoso por eso mismo, porque es un campo tan nuevo todavía, en donde tenés que ver y observar y en definitiva poder estar, ¿no? Para poder decir, bueno, este animal se comporta por determinadas causas. Son tantos los factores que, bueno, reúnen todos estos requisitos de tanta cantidad de materias para poder entender cómo funciona, digamos, un animal o el humano mismo en cuanto a esas respuestas de comportamiento cuando interaccionan con el entorno. No nos tenemos que olvidar de que nosotros también somos animalitos, ¿no? Que eso. Exactamente. Y a veces tenemos esa cuestión animal muy a flor de piel en algunos comportamientos, en algunas situaciones. Total, yo creo que nos debemos el beneficio a la duda de que, digamos, de cuánta racionalidad hablamos, ¿no? Más allá de que a simple vista está claro que
manejar muchas más cosas que otros individuos, que otras especies, pero al mismo tiempo nunca dejamos y nuestras bases todavía siguen siendo bien animal, ¿no? Claro. Bueno, vos sabés que cuando planteaba esto a través de las redes sociales, que iba a hablar con un especialista y hablaba del tema de las mascotas, mencionaba las mascotas, comenzaron a llover muchas preguntas, de lo cual estoy muy agradecida, y algunas de ellas las tengo por acá. Y dice, por ejemplo, ¿las gatas pueden estar mal castradas? Preguntaba Valeria. Después Mariana dice, ¿por qué pierde tanto pelo mi perro y cómo evitar el mal aliento? Después ya empezaron a llegar otras preguntas, pero vamos a aclarar lo siguiente. Alan es etólogo, no es veterinario. Entonces, ese tipo de preguntas específicas de veterinaria las dejamos para el capítulo cuando hablemos de Exactamente, veterinario, ¿no? Hoy vamos a hablar del exactamente. tema del comportamiento de nuestras mascotas y de nuestro comportamiento también para con la relación con las mascotas. Y me gustaría empezar con preguntas porque hay cosas muy, muy interesantes y vamos peloteando el tema así como en base a estas preguntas. Dice por acá Olga algo que tiene que ver con los tiempos que corren. ¿Cómo cuidar a nuestras mascotas en estos tiempos de pandemia, Alan? Bueno, realmente me ha llamado mucho la atención este tipo, digamos, de situación que fue digamos, fue a través de medidas muy drásticas que tuvo que tomar cada gobierno y bueno, en esas medidas intervienen nuestras mascotas, ¿no? En este caso, que la gente se ha quedado en sus casas y se empiece a y empiece a observar cada vez más lo que sucede con nuestras mascotas, compañeros de vida, familia, tienen muchísima nomenclatura para poder describirlos, ¿no? A ellos, pero bueno, para mí fue algo bastante raro, llamativo, y al mismo tiempo, cuando termino de sacar una conclusión, termino de decir, bueno, en definitiva, esto es lo que sucede realmente, y ahí viene la explicación. Eh, los animales, por ejemplo, los animales domésticos están, digamos, bastante acostumbrados a nuestras rutinas. ¿En qué sentido? Digamos, lo más común, dependiendo de cada país, es que, por ejemplo, acá en Argentina, es que la gente trabaje más de 8 horas por día, y eso hace que nuestras mascotas estén mayormente, si hacemos una estadística, sobre 24 horas los perros o los gatos se encuentran solos. Y cuando uno llega, la cantidad de tiempo de dedicación hacia ellos es bastante mínima. Y eso hace que, dependiendo de nuestra personalidad, de las condiciones ambientales por la cual se encuentre este individuo, por ahí un perro, un gato, lo que sea, tengamos diferentes respuestas ante este episodio. Entonces lo que sucede ahora, ¿qué es? Que nosotros nos encontramos en casa 24 horas, tratando de salir lo mínimo indispensable para poder tener los cuidados acorde a la situación. Eh, y claro, los perros y los gatos empiezan a observar que, claro, no nos vamos, salimos de esas rutinas y, en definitiva, dependiendo mucho de las respuestas que tengamos nosotros hacia ellos, vamos a suponer que si yo soy una persona que soy de tener mucho contacto, mucha relación con nuestro compañero, amigo, mascota, lo que va a suceder es que de acá a un futuro, por ahí esa relación no la voy a poder sostener en el tiempo y eso conllevaría a generarle cierta cantidad de ansiedad al animal cuando no obtenga las mismas respuestas que venía obteniendo en esta cuarentena, por ejemplo. Pero bien, digamos, el análisis que hay depende de cada situación. Entonces, yo lo que analizo es, bueno, dependiendo si una personalidad, ¿no? De no tener mucho contacto con ellos, y lo más probable es que mantenga cierto límite y que no afecte tanto a la relación, digamos, a futuro cuando esto de alguna manera se normalice. Ahora, si soy una persona que soy como muy pegada a nuestras mascotas, lo que va a generar es una relación como muy, muy apegada, y eso complicaría mucho que después, cuando volvamos a la normalidad, digamos, esta mascota entienda que la situación volvió a ser la de antes.
Entonces va a empezar a reclamar, le puede llegar a agarrar ansiedad, ¿en qué sentido? ¿Cómo manifiestan la ansiedad? Y a través de la destrucción de cosas, a través de lamidos, a través de ladridos inclusive. O sea, esos 3 factores ya podríamos observar como un indicio de que el animal estaría, entre comillas, sufriendo, ¿sí?, de neurociencia. Entonces, para evitar este tipo, digamos, de conceptos, más allá de que no es una situación común el tema de estar encerrados en nuestras casas, tratar de tener nuestros tiempos con ellos que sean acorde o pensando un poco a futuro cuál va a ser la cantidad de tiempo que yo le voy a poder dedicar a ellos. Esto no implica tampoco que seamos como netamente excesivos, pero sí tiene que quedar en claro en ellos el límite de hasta dónde interactuar con nosotros. Entonces, de esa manera, lo vamos a poder ayudar a ellos a entender cómo, ¿sí?, son esos límites. O sea, vamos a suponer, yo estoy jugando en mi casa con mi perro, juego, tengo cierta cantidad de tiempo, tal vez ahora tengo más, pero trato de poner un límite. Ese límite es cortando el juego y que él se tranquilice. O sea, tenemos que tratar que en cada situación o interacción con ellos queden relajados. Entonces, de esta manera, no van a quedar como, digamos, si uno juega como muy excesivamente, excesivamente, que más de 2 horas seguidas, eso claramente después no va a pasar. Entonces ahí empiezan los conflictos. Entonces yo lo que le recomiendo un poco a la gente es tratar, jueguen también, aprovechen el tiempo, pero pongan un límite claro. ¿Qué es un límite claro? Que el animal entienda, ¿sí?, que hasta acá llegamos. O sea, hay que relajarnos, se terminó el juego, uno va a hacer una cosa y el otro va a hacer otra cosa. También se va a ver afectado un poco en el tipo de entorno. Si yo vivo en un monoambiente, claramente va a ser más difícil que aquel que tiene un patio enorme. Entonces también un poco los resultados pueden llegar a ser aleatorios. Muchas veces por ahí uno recomienda hacer ciertos trabajos con determinados perros y no todos tienen las mismas condiciones para poder efectuar ese tipo, digamos, de relación con las mascotas. Entonces, digamos, en definitiva, vuelvo a repetir, hay que analizar caso por caso, tenemos que ser muy objetivos. Entonces, hay algo que, digamos, que me gusta, digamos, de la etología, que es aprender a observar lo más objetivamente posible a animales. ¿Y qué significa eso? Tratar de no suponer o no imaginar, ¿sí?, de no atribuirle conductas del humano hacia ellos. Entonces, yo tengo que respetar, por ejemplo, al perro por ser perro, tratarlo, digamos, dentro de esa especie. Lo que pasa que comúnmente, a través, digamos, de la deformación de la palabra, viste que muchas veces hay canciones o frases que dicen, vos te tratan como a un perro. Bueno, en definitiva hay que tratar de erradicar ese concepto y decir, bueno, lo voy a tratar como perro porque lo respeto como especie. Y entonces, si yo lo respeto como especie, tengo que tratar de brindarle situaciones o acciones relacionadas a su especie, tanto sea perro o gato, o depende del animal que tenga. Entonces, de esta manera lo voy a respetar y le voy a dar cualidades, digamos, o ejercicios en base a su especie. Si yo le empiezo a brindar acciones netamente humanas, que son caricias, o que lo abrazo constantemente, o que lo rasco, y no le doy, porque eso es más propio. Yo a veces sospecho que es más una satisfacción del humano que propia del perro, por más que el perro muchas veces le guste, porque claramente lo manifiesta a través de un lenguaje corporal. Pero todo tiene que haber como una especie de equilibrio para que esto fluctúe, porque si no hay un equilibrio, claramente voy a potenciar conductas en ellos que claramente por ahí después no lo voy a poder sostener cuando yo vuelva a trabajar más de 12 horas, ¿no? Bueno, ahora me hiciste acordar mucho a Saya, que era mi perrita. Cuando yo vivía en la República Argentina, llegó a mi vida Saya, que era una perrita maltesa que partió el año pasado con 12 años. Y claro, yo no tengo hijos, era mi hija. Y ahora te escuchaba y yo decía, ay, Dios mío, claro, estaba todo el tiempo caricia. Yo estaba trabajando y ella estaba upa. Y mientras estaba en Argentina, trabajaba mucho desde mi casa. Cuando volví a Uruguay, ahí comenzó el problema porque yo tuve que trabajar fuera de casa y claro, cuando me iba escuchaba los aullidos desde la esquina, o sea, y me entraba un dolor a mí que te juro que si hubiera podido renunciar al trabajo volvía porque sí, total. alma, ¿no? Pero claro, ¿hasta dónde? Tengo una pregunta acá que está relacionada con eso de Jorge que dice,
toman cierta identidad de sus dueños, o sea, hasta dónde uno los condiciona y no los trata como perros, como bien decías vos, ¿no? Sino que capaz que hasta pone, yo soy consciente de eso, la figura del hijo que no tengo en ese angelito de 4 patas. Bueno, a ver, hoy hay estudios, hay muchos psicólogos que están trabajando en ese ámbito, de estudiar hasta qué punto, digamos, la gente cree que es su hijo, lo trata o lo vuelca. En definitiva, hay problemas, ¿no? ¿Cuáles son estos problemas? ¿Qué se acepta socialmente? ¿Sí? Y entonces eso conlleva a tratar como locos a algunos y como normales a otros. Digamos, vamos a tratar dentro de esas preguntas que hay, a buscar como una especie, como siempre digo, de equilibrio. Entonces, ¿cuál sería el equilibrio? Tratar de que el perro, como veníamos diciendo antes, hay que tratarlo como un perro, ¿sí? Como su propia especie perro, o al gato como su propia especie de gato. Entonces, dentro de esas cualidades, digamos, de especie, tengo que interactuar, ¿sí? No como perro o como gato, pero sí en la comunicación que se va gestando, digamos, a largo plazo mediante la relación, tratar de brindarle lo que necesitan. Si yo no le brindo lo que necesitan, básicamente lo que pasamos a hacer con ellos somos recursos. Ahí viene, digamos, esta palabra para la gente que lo observa como netamente algo emocional, le va a generar una especie de rechazo, pero en definitiva, la realidad es que los perros y los gatos se quedan encerrados en nuestras casas y hasta que nosotros no tomamos una iniciativa de tener interacción con ellos están a la espera de lo que nosotros podamos hacer con ellos. Entonces, para nosotros nos ven como ese tipo de recursos, de decir, bueno, estoy 24 horas encerrado, tengo que interactuar con alguien y necesito atención o resolver para qué estoy vivo, ¿sí? Darle un concepto de decir, bueno, ¿qué soy? ¿Soy un perro? ¿O soy algo, un ente que estoy acá dentro de un hogar reuniendo ciertas características para determinados humanos? Entonces, parece como algo fuerte y empieza a generar, en lo que digo, empieza a generar un poco de conciencia, pero es la realidad, ¿no? O sea, ellos dependen mucho de nosotros. Entonces, ya que dependen mucho de nosotros, hay que tratar de brindarle lo que necesitan como especie para poder estabilizar ese tipo de relación y que siendo una relación netamente de recursos, porque si no, digamos, es muy difícil saber cómo nos ven a nosotros porque no hay un estudio claro que diga eso, estaríamos como imaginando, pero sí a través de su lenguaje corporal estaríamos observando en qué estado o emocional, entre comillas, podríamos estar entendiéndolo, ¿no? Si yo veo un perro que llego y no me salta o no empieza a generar esos movimientos aleatorios así con el cuerpo, de felicidad o que ladre o que me venga a dar lamidos. Bueno, uno de eso lo interpreta como algo beneficioso, pero muchas veces por ahí el perro se aleja, está en otro lado, no nos da bolilla. Entonces, digamos, hay tanta, digamos, tanta manifestación de comportamiento en tantos individuos que saber cómo nos ven ellos a nosotros es bastante difícil. Lo que sí sabemos es que tenemos que entender como algo bien básico es que nosotros somos el único recurso que tienen para poder hacer su vida, porque en definitiva ellos están encerrados y esto no quita que digamos, tomemos acción y digamos, no, liberemos a todos los animales, que esto que no pasa por ahí la cuestión, sino el mensaje que uno tiene que entender es que ellos dependen de nosotros para poder desarrollar su vida de lo mejor posible y estar, digamos, emocional más estabilizado posible. Estaba pensando ahora en el tema, por ejemplo, de los tamaños del perro, ya que estamos hablando mucho de perros, pero perdón la gente que tiene gatos, pero justo ahora surgió y aparte la mayor parte de las preguntas tienen que ver con perros, en relación al lugar donde viven. Yo, por ejemplo, ahora me mudé a un lugar que tiene un buen lugar verde y tengo 4 adoptados y ellos pueden correr y van y los veo pasar a toda velocidad y están en su vida perruna realmente. Totalmente, sí, totalmente.
Sin embargo, me pasa a veces, o uno ve los paseadores, por ejemplo, en lugares donde hay mucho edificio y pasa el paseador a buscar al perro, a un labrador, por ejemplo, en un departamento pequeño, ¿no? Tenemos que ser más responsables a la hora de elegir qué tipo de animal vamos a meter en nuestra casa teniendo en cuenta ese tipo de cosas. Sí, sí, totalmente. O sea, uno tiene que tratar de ser lo más justo posible. Eh, Vamos a suponer, no implica, digamos, no quiero meter como un netamente, a ver, un dicho de, bueno, si no tengo lugar no puedo no puedo compartir mi mundo con un perro o con un gato. Lo que sí tengo que entender es que en base a la disposición espacial o el tipo de recurso o ambiente que tengo, tratar de elegir eh, un compañero que sea acorde a lo que yo le pueda brindar, para poder encastrar en esa relación y que ninguno de los dos termine sufriendo. Esto muchas veces me pasa cuando la gente adopta, digamos, ahora hay como una tendencia a adoptar perros y eso también es algo preocupante porque, claro, la gente, los que pueden o tienen el recurso para poder sostener esta cuarentena, eh, adoptan perros. Claro, y después se van a encontrar, lo más probable es que no tienen el mismo tiempo que antes, y bueno, muchas veces por ahí hay gente que adopta más de uno, y quiere dos, y quiere tres, porque tiene tiempo ahora, entonces lo trata de sociabilizar, y que esto, que el otro, pero hay que ser lo más racional posible para que, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces eh, uno adopta y termina pues abandonando esa adopción porque nuestro compañero termina siendo otro tipo, eh, termina teniendo otro tipo de comportamiento que no es acorde a lo que nosotros esperábamos, porque también, a ver, acá hay una parte de que los psicólogos nos van a poder ayudar un poco en proyección que uno hace sobre ese individuo que adopta y lo que uno espera, porque en definitiva muchas veces lo que se observa es que la gente proyecta una imagen de película, es decir, bueno, yo voy, adopto, rescato un perro, que es netamente buenísimo ese tipo de acciones y las recomiendo y sigo diciendo que lo sigan haciendo, pero lo único que habría que hacer es decir, bueno, ¿qué tipo de compañero voy a elegir? Bueno, tengo un espacio chico y voy a tener que buscar un compañero que sea con un tamaño acorde al espacio que le puedo brindar. Y si me gustan, por ahí vamos a suponer que me gustan, no sé, tiro un nombre de una raza, no porque favorezca esa raza, sino para dar un ejemplo más claro. Un gran danés. Entonces, si yo tengo un gran danés en un monoambiente, bueno, ok, lo tengo, pero eso a mí me va a indicar que tengo que tratar de brindarle un entorno favorable para que el perro se pueda desarrollar. ¿Qué significa? Sacarlo a caminar, no por ahí una hora. Y voy a tener que, tal vez, que sacarlo a caminar un poco más de lo que requieren en otros entornos y en otros estadios. Al mismo tiempo, como la biología es maravillosa, también hay perros que pueden llegar a tolerar ese tipo de espacios y mantienen una estabilidad hasta el último día de su vida. ¿Sí? O sea, es muy aleatorio, pero lo que sí estrictamente pasa es que por ahí, cuando uno adopta un perro con ciertas condiciones y tal vez uno no le puede brindar esas condiciones, termina habiendo un conflicto en esa interacción. Entonces, por ahí, no sé, vamos a suponer, adopto un beagle, ¿no? Y yo soy o un perro que tiene como mucha actividad, y yo soy un chico tranquilo, que por ahí no es compatible ese tipo de relación. Y eso hace que tal vez las adopciones no encastren. Porque en definitiva lo que la gente tiene que entender es que yo no puedo modificar su sistema nervioso, ¿sí? O su genoma para poder hacerlo encastrar netamente sobre un estilo de vida. Y ahí ocurren como muchas frustraciones, ¿no? Porque vamos a suponer, ahí tienen conflicto los adiestradores, que muchas veces por ahí van a una misma casa a observar un perro que tiene problemas con determinadas condiciones y fueron 7 y para ese señor los 7 fueron malos, ¿no? Y en definitiva lo que está sucediendo tal vez es que no es un problema de aprendizaje del perro, sino es un problema en cuanto a la relación con el perro, ¿sí? O sea, ¿qué le puedo brindar yo a ese perro, ¿sí? Para poder estabilizar su conducta y tener una buena reacción.
¿Qué pasa cuando ya tenemos mascotas? Me ocurrió a mí ahora. Por ejemplo, tenía 3 grandes que tienen su vida independiente, duermen dentro del garage, tienen ahí su monoambiente para la noche, duermen dentro del garage, pero durante el día están con su independencia, jugando. Fui a la veterinaria a comprar su alimento, como voy siempre, y veo algo que se mueve detrás del mostrador. Pregunté, ¿es el gato de ustedes? Me dice, no, es una perrita que encontraron en la ruta y la trajeron para acá a ver si aparece la familia. Le digo, a verla. Bueno, ya vino ella, la toqué, qué sé yo, y la veterinaria me empezó a mirar así de costado porque sabía que Sayita había partido hacía un mes y medio. Entonces ya creo que ella calculó, dijo, acá tengo una candidata. Bueno, resulta que está acá, porque su familia nunca apareció, seguramente la habían abandonado, y es Rita la perrita. Pero claro, el primer día de Rita la perrita acá en casa para mí fue un caos, porque ella era muy chiquitita, los otros 3 son grandes. ¿Cómo integrar a este nuevo personaje con los perros? ¿Hay algún manual para eso? Sí, de hecho hay un estudio que salió poco. La mejor opción para poder, digamos, hacer una relación interespecífica, digamos, de especies diferentes, en el caso, digamos, de un gato con 3 perros, yo lo que tengo que buscar es tratar de darle toda la comodidad posible al gato. O sea, que el gato se sienta lo más cómodo posible, pero al mismo tiempo tengo que observar las personalidades que tienen cada uno de mis individuos, digamos, de mis perros, para poder saber si ese tipo de relación se va a poder ejecutar. O sea, si tengo un perro que yo lo observo que es un intenta cazar otras especies, si por teniendo un parque grande, ¿no? Por supuesto, y lo más probable es que va a tener una tendencia a no tener ese, digamos, un tipo de relación estable con esa especie. Se puede lograr, pero como les digo, el tema es que el gato, digamos, tenga el mejor entorno posible, ¿sí? Para que él no manifieste ningún tipo de ataque, ningún tipo de situación estresante, ni que se agazape, ni que los vaya a atacar. Tiene que ser, es como que en un principio tienen que estar separados, no es que sean linealmente por algo físico, sino por una cuestión eh, de, de observación. O sea, tengo que evaluar que los perros se vayan acercando para brindarle esa comodidad al gato y que el gato pueda interactuar libremente por toda la casa. Entonces los perros se van a ir habituando, ¿sí?, a esta nueva relación individuo. Pero como te digo, hay que observar muy bien cómo es la personalidad de cada uno de ellos. En definitiva se puede, pero el secreto, más allá de la ciencia o lo que fuese, es aprender a observar bien y la paciencia. Acá resultó que la que tiene el peor carácter, la mandona, resultó la más chiquita. Y se hizo dueña de la casa y no deja acercar a nadie a lo que ella considera su territorio, ¿no? Es como la que Claro. manda. Yo tenía miedo de que fuera completamente al revés por una cuestión de tamaño. Es maravilloso observar los comportamientos. A veces, claro, como humano, a mí ese día me faltaban completamente las herramientas porque temía por su vida. Entonces dije, por querer hacer un bien, capaz que le hago todo lo contrario, ¿no? Y Y esas dudas, es difícil. sí, esas dudas creo que surgen. Mirá, tenía por acá 2 consultas que tienen que ver con lo que estábamos hablando hace un rato y que son bastante parecidas. Una es de Raquel que dice, ¿cómo sabemos si colmamos las expectativas de nuestra mascota, de nuestro compañero? Y por otro lado, Carmen dice, ¿cómo saber si está cómodo en casa con nosotros? Ahí está nuestra Bien, bueno, preocupación humana, ¿no? y está netamente relacionada las dos preguntas, ¿no? En ese contexto. ¿Cómo saber si ellos están bien? En definitiva, es muy subjetiva también, ¿no? La apreciación de saber cómo la están pasando ellos, porque uno, en definitiva, lo que hace es eh, acomodar el entorno para que ellos estén bien. Saber la elección netamente del perro es muy difícil de saberlo. Y esto lo digo netamente a través de la ciencia, ¿no? Porque tengamos en cuenta que nosotros condicionamos el entorno. ¿Por qué? Porque están encerrados, no pueden salir y entrar cuando ellos quieren. Lo condicionamos para
que en definitiva tengan una buena relación con nosotros. ¿Cómo puedo observar que ellos están tolerando este tipo de relación? Y, digamos, que no tengan ningún comportamiento estereotipado. ¿Qué significa eso? Un comportamiento, en este caso, repetitivo y que no tenga sentido, o sea, que no tenga ningún tipo, entre comillas, de beneficio para la relación o para el entorno por el cual está desarrollándose. También puede ser si el animal manifiesta ladridos excesivos o destroza o se lame o nos muerde o tiene mucho miedo. Bueno, todos este tipo de comportamientos nos van a hacer entender a nosotros que el animal no se encuentra en un estado estable en donde se puede desenvolver y en donde esté conforme con la, no sé si llamaría conforme, pero yo lo que evaluaría es que no esté estabilizado en base a lo que uno también pretende y las respuestas generales de los perros en cuanto a esa relación con uno. Tenemos que observar muy bien eso, es muy subjetivo, porque tal vez muchas veces en esas observaciones, no sé, me ha pasado de observar un perro que no hace nada, y la familia me decía, no, este perro es excelente, no hace nada. Sí, justamente, digo, qué raro, ¿no? Porque es un perro, no hace nada, y nada, el perro estaba sufriendo una especie de apatía, digamos, no estaba conectado con el entorno para nada, estaba de una especie de depresión, claro, ni ladraba, no jugaba, no interactuaba, nada, estaba ahí en un costado, comía, nada, no quería tener relación. Igualmente, como es muy variable, digamos, para poder entender si el perro está cómodo o no en esa situación en la cual se encuentra, nada, es medio subjetivo y yo a lo sumo, lo que podemos observar es este tipo de conductas, ¿no? De si se lame, o si ladra excesivamente, o si rompe cosas, o si ataca a la gente, o si nos muestra los dientes, o si tiene mucho miedo. Bueno, este tipo de comportamientos a nosotros nos darían a entender que el perro no le estaría pasando bien o el gato no le estaría pasando muy bien. Los gatos, lo más común es que se escondan constantemente o busquen algún tipo de huecos y no quieran salir o ataquen o se mantengan a la defensiva. Por lo general va a estar más relacionado al miedo y la frustración que otro tipo de conductas. Eso da para, realmente da el tema ese del comportamiento, de estar más atentos, da para otro día conversar específicamente sobre eso y también darle el Sí, lugar a los gatos que hoy los tuvimos así. un Menos mal que poco los trajiste alejados. vos. Sí, sí, es mi culpa, es mi culpa. Y la de los seguidores también de las redes que fueron los que mandaron las preguntas. Yo estoy rodeada por un mundo canino, me encantan los gatos, pero bueno, hasta ahora no se dio integrar a uno, nunca es tarde, dicen por ahí. Yo estoy hasta acá con el tema de las preguntas, como que ya las que tenía preparadas para hoy de la gente ya las pudimos contestar todas y te quiero súper agradecer. Pero antes de despedirte, te quería preguntar, ¿por qué decidiste estudiar esto? ¿Cuándo nació en vos? Si tuviste antes, elegiste otra carrera y la dejaste, como suele sucedernos a muchos que cambiamos por Claro. ahí en el camino, o ya Bueno, sabías desde el principio. bueno, digamos, yo desde muy chico colaboraba con el Museo de Ciencias Naturales en Parque Centenario, en el área de paleontología, con el doctor Bonaparte. Este, y bueno, ahí digamos, nació lo que es mi pasión por la ciencia, digamos, por obtener la mayor cantidad de conocimiento posible y que sea lo más acercado a la realidad posible, digamos, para poder tener ese conocimiento y ayudar socialmente a quienes pudieran. Pero bueno, desde la rama de la paleontología, lo que uno podría llegar a ayudar es conocer el pasado para no cometer los errores en el presente y en el futuro, ¿no? Más allá de cómo conocer también la filogenética de las especies. Pero bueno, después hubo un evento en donde, bueno, me mordió un perro, un pastor del Cáucaso en la pierna, realmente la pasé muy mal, pero tuve un hecho muy, muy raro, ¿no? Porque en definitiva, bueno, me muerde el perro, los médicos, fue una herida bastante grande, eh, y al rato el perro me lo presentan de nuevo y me termina lamiendo la cara, realmente una situación más media rara. Bueno, a partir de ese momento yo tenía mucho miedo, mucho terror a los perros, veía un perro en la calle y cruzaba, no, realmente tenía mucho miedo, ¿no? Y digo, bueno,
cómo uno puede vencer esto, y bueno, fue a través del conocimiento, de empezar a entender por qué pasó lo que pasó, por qué se dieron esas circunstancias, y, y bueno, empecé a estudiar, empecé a leer muchísimo, desde lo más básico, que es pasear un perro, tener un perro, y terminé trabajando en refugios donde tenían animales vivos, y bueno, fue todo como un desafío tanto para mí mismo como para poder ayudar y convertir el miedo en algo útil, ¿no? Entonces dije, bueno, me metí a estudiar muchísimo, hice un montón de cursos, hice un máster en etología, fui a la facultad, charlé con muchos profesores, después terminé colaborando con un grupo en el CONICET, que ellos estudian cómo se comunica los perros con el humano. Terminé trabajando con elefantes, con el Instituto Jane Goodall. Eh, Realmente me fui nutriendo de conocimiento para ir perdiendo este miedo, y hoy por hoy mi función es, y pasión, ¿no? Es recuperar perros que son agresivos o que han tenido malas conductas, y tratar de reinsertarlos y tratar de entender lo que pasa, pero lo más objetivamente, desde un sí como, bueno, no tiene solución, o hay que, bueno, hay cierta rama que dice Carlos. Bueno, yo trato de buscar desde la ciencia, de los hechos, alternativas para poder ayudar y realizar socialmente. Hoy termino trabajando también rescatando perros de la zona del Delta, donde la gente los abandona, y bueno, muchas veces se los confunde con perros salvajes. Muchos biólogos confunden que estos perros también inclusive alteran el ecosistema, y cuando uno empieza a investigar, las cosas no son tan así como vulgarmente o bajo una apreciación muy, muy chiquita terminan siendo. Entonces, un poco, digamos, de cada hecho que he vivido me he llevado algo puntualmente del museo, aprender a observar y a aplicar la ciencia. Después a través de una mordida, un concepto netamente psicológico. Después en los refugios empecé a trabajar un ámbito social. ¿Por qué se termina haciendo esto? Después, desde cuando trabajo en esta área del Delta, desde el lado de la conservación, que trabajo en la parte de la biología, inclusive en los barrios de bajos recursos, una parte social. Entonces fue la unión de muchas áreas lo que a mí me brinda el conocimiento, por el cual es ilimitado, ¿no? Porque todavía no es que ya me rendí con lo que estudié, ya está, sino todo lo contrario. Sigo leyendo investigaciones científicas, pero trato de mantener una línea en el cual no haya tanta subjetividad o conceptos netamente propios del que narra, y no tanto desde la observación, digamos, real, ¿no? Mucho trabajo de campo, mucho aprender en la cancha, ¿no? Que es donde se aprende, en definitiva, muchas cosas. La verdad es que te noto súper entusiasmado, me encanta hablar con gente que ha encontrado su propósito, que sigue estudiando, nutriéndose, aprendiendo y compartiendo su conocimiento de eso que es la llama interna y que es maravilloso cuando uno se encuentra con su propósito y con su pasión, ¿no? Así que te felicito porque está bueno. Y acá en este espacio me ocurre que por lo general te diría que el 99% de las personas con las que hablo se nota porque lo transmiten a la hora de hablar que están hablando de algo que les apasiona y eso no es poca cosa. Total, sí, esto es algo, aparte, es como ese fuego interior en donde decís, bueno, quiero saber más, y no parás. Y claro, digamos, lo lindo de esto es que realmente reúne muchas áreas de conocimiento. No es que yo, vamos a suponer, si fuese biólogo, listo, yo con ser biólogo ya voy a saber todo. No. O por ser psicólogo voy a saber todo. No, realmente es un trabajo multidisciplinario, y nada, es la cantidad de información que hay es impresionante. Yo soy un fanático, como les digo, de escuchar a todos y de sacar, digamos, de lo mejor de cada uno de ellos, sin entrar en una subjetividad, ¿no? Que es difícil al mismo tiempo porque, bueno, en definitiva somos humanos y siempre caemos un poco en eso.
pero cuando uno investiga y es meticuloso y le dedica tiempo y observación, nada, te vas encontrando con datos y vas tirando abajo datos, no por una cuestión de, voy a tirar este dato abajo, sino, che, miren lo que encontré, esto no era así, sino que de qué manera podemos ayudar a esta situación y no por ahí, como antiguamente se hacía, que era aniquilar a los animales, porque por ahí no sé, un chico mordió la cola, perdón, le pisó la cola y el perro le terminó mordiendo, y entonces dicen el perro, no es así. Entonces cuando uno empieza a investigar y a analizar, dice, claro, bueno, hay factores netamente psicológicos, sociales, biológicos, bueno, sanitarios, es increíble, o sea, y por ahí si vos observás un solo puntito, decís, bueno, vamos a observar nada más que al perro. Claro, el perro mordió, y si me quedo con eso, el perro es malo. Entonces, no convivir con la sociedad, pero cuando yo empezás a ver una especie de detective, ¿no? Empezás a desmenuzar, digamos, todo este evento, empezás a entender que no es que el perro es malo. O sea, hubieron una cantidad de hechos por la cual el perro desarrolló esa conducta. Entonces, si nosotros como humanos, que somos racionalmente superiores al resto, tenemos que hacernos cargo de las acciones que tomamos. Entonces, si voy a tener un perro y a la primera de cambio que me muerde lo tiro a la calle, y la verdad es que no es penal que digamos. Entonces, bueno, viene un poco, ¿no?, el asunto. Hay mucha cosa para seguir conversando, así que acá está la puerta abierta para que si vos estás de acuerdo, en el futuro cercano nos podamos reencontrar e ir un poquito más a fondo, porque Sí. estuve acá tomando nota de un montón de cosas que ibas hablando y que ya disparan como temas particulares para poder Es conversar. muy amplio. Sí, es muy amplio esto. Realmente tiene unos campos impresionantes y nada, como te digo, o sea, para poder también destrozar estos campos, terminaste estudiando un poco de filosofía para poder analizar, digamos, estos estudios y decir, bueno, a ver, ¿en qué condiciones tenemos a los perros para poder decir que el perro se comporta de esta manera? Entonces, el humano es como que tiende a encastrar todo para poder controlarlo, pero en definitiva, cuando vos lo descontrolás, aparece mucha más información, y bueno, eso es una idea, ¿no? De que haya más diversidad, en vez de encastrar a todos o de etiquetar a todos en un lugar. No habría que etiquetar a todos en un lugar, sino que tratar de decir, uy, mirá qué bueno en esta diversidad que hay las cosas que pasan, ¿no? De disfrutar de que el otro es diferente y no de que son todos iguales. Nos quedamos con eso. Alan, muchísimas gracias por ser parte de este episodio Juntos en la Experiencia. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, Alan Kaminsky, entonces, etólogo, que nos acompañó hoy hablando, en este caso, de las mascotas, de nuestros compañeritos de vida, porque había sido uno de los temas que habían propuesto ustedes también a través de las redes sociales, pero como les dije, yo estaba acá tomando nota de todas las cosas que iba hablando, porque hay muchos temas que son interesantes como para poder conversar en el futuro. Recuerden que semana a semana tenemos aquí, a través del canal de YouTube, en la página juntosenlaexperiencia.com, también en el formato podcast, que lo pueden encontrar en todas las plataformas, como Juntos en la Experiencia, más material de valor para poder compartir en esos momentos, ya sea cuando salís a correr, por ejemplo, en el formato podcast, a caminar. Bueno, esperemos que cuando estés escuchando esto ya hayamos vuelto a la normalidad, porque ahora en tiempos de pandemia está medio complicado para salir a caminar, pero cuando haces ejercicio en casa, por ejemplo, o cuando lavas los platos, siempre, creo yo, hay lugar en la vida como para poder sumar valor. Será hasta la próxima. Chau, chau.